Recording is on. Yay, pues qué bueno que estamos aquí reunidos. No sé si pudieron leer algo, pero si no, no importa porque ahorita en WhatsApp les mandé un punto .txt, que es como un archivo con algunos de los poemas que yo sugiero que leamos, pero también la idea de que les pasaron antologías era como que pues son este tipo de libros que uno puede abordar como por el final o por el medio, como le vaya llamando la atención. Entonces también, si alguna cosa leyeron y les parece que quieren hablar sobre eso, pues está increíble. Y pues bueno, a ver, como saben, hoy vamos a hablar de una escritora nicaragüense y de su alumno, que también es un poeta nicaragüense increíble. Ella es Claribel Alegría y él es Francisco Ruiz Udiel. ¿Alguno de ustedes los conocía? Yo creo que no, ¿verdad? Sí, como que no son muy conocidos en general, no es muy conocida la poesía, pero sí estos autores aún menos. Pero es muy interesante la vida de Claribel, que como quizá pudieron investigar, ella nace en Nicaragua, pero solo el primer año de su vida vive ahí y luego se va a El Salvador, se va al exilio por una cuestión política. Entonces, después de El Salvador, vivió ahí 18 años y luego estuvo en un viaje larguísimo que estuvo en Estados Unidos, ahí se casó, estuvo en Chile, en Argentina, en España, pero al final de su vida volvió a Nicaragua. Entonces ella es este tipo de persona que nos demuestra que todo esto de las nacionalidades, pues es como una técnica, es útil, pero al final las personas casi que construyen su identidad a su antojo, ¿no? Pues nuestras amigas migrantes pues nos lo pueden demostrar. Y bueno, a ver, tengo una presentación rápida porque igual más que hablar de su vida, en este caso sí vamos a hablar de un tema que es un tema que es la vulnerabilidad, porque pudimos ver en Cardenal como una experiencia como muy de historiador y como de místico. Luego vimos en Joaquín Pasos como este visionario poeta que habla a las cosas del universo y al mismo tiempo que habla sobre su propia muerte. Pero ahora vamos a entrar al terreno que es el más obvio de la poesía, pero que igual es muy interesante, que es el terreno de lo íntimo, de lo confesional y de la vulnerabilidad, que es como quizá la cosa que más persigue las personas cuando buscan leer poesía, como identificarse con algo, ¿no? Lo cual es un deseo muy bello. A ver, está. Bueno, ahí vemos, ¿no? Ahí ya estoy en la 2. Bueno, aquí tenemos a Claribel Alegría y Francisco Ruiz Udiel, la tradición de la vulnerabilidad. Acá como pueden verlos, super amigues. La verdad es que es muy loco porque ambos vamos a descubrir que sus poéticas son muy distintas a lo que vemos en esta foto. Aquí se ven como que son el alma de la fiesta y probablemente lo eran. Bueno, estoy seguro. Pero la escritura es otra cosa. Entonces, bueno, Claribel Alegría, nació en el 24, murió en el 18, hace no mucho. Aquí la tenemos muy joven y aquí como en sus últimos años. Eh, ya les platiqué que era de Nicaragua, pero casi que más bien vivió en Salvador. Su padre era nicaragüense y su madre era salvadoreña. Y por cuestiones de la revolución sandinista, una vez más, bueno, la familia entera tuvo que exiliarse. O sea, cuentan que literalmente le pasó un balazo a ella de bebé, así como encima de la cabeza, y se dieron cuenta que tenían que escapar. Este, ella dice que nació en todas partes, lo cual se me hace también muy hermoso. Y en Estados Unidos se casó con una persona que fue muy importante para su obra, porque además hizo obra con este señor, que es Darwin K. Flackle. Pero bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso. Este,
ella dice que, bueno, a ver, vamos al siguiente. Aquí están algunos personajes como importantes de su vida, que aquí tenemos a Cortázar, que era como su compa, y a Juan Ramón Jiménez, que fue como este poeta que ganó el premio Nobel, y él fue como su mentor, como que en Estados Unidos se conocieron y ahí se hizo como su maestro. Pero es muy curioso porque vamos a ver que ambos, o al menos en lo que yo he investigado, tenían, por ejemplo, ella siempre habló con mucha admiración de Juan Ramón Jiménez, pero también dice que la hacía llorar y que era así como cruel, ¿no? En su forma de enseñar. Y Cortázar también era su amigo, pero bueno, pero al mismo tiempo, como que le señalaba muchas veces su ingenuidad y como que se repetía. Entonces, estos dos factores son muy importantes, la ingenuidad y la repetición, porque vamos a ver que tiene que ver con todo un sistema literario de la época y que tiene que ver, obviamente, con el hecho de que ella era mujer. Luego también está Robert Graves, que es este gran mitógrafo, y él también fue su amigo, pero ella además lo tradujo, porque ella, vamos a ver que chambeó un buen y realmente tradujo muchas cosas muy importantes, entre ellas obras de Robert Graves. Aquí está Darwin, su pareja con la que escribió varios libros, y esta escritora Caroline Forche, no sé si lo estoy diciendo bien, pero ellas se traducían mutuamente. Entonces vemos como esta gran circulación de saberes, ¿no? Que ella establecía en toda su vida. Y bueno, lo que quiero abordar también es que ella, a pesar de que se apellida Alegría, tiene como, y como que es conocida por poemas de amor muy bellos. La verdad es que yo en esta sesión quisiera abordarlo desde la parte justo no alegre, sino desde la parte oscura, porque como vamos, bueno, vamos a ver, tiene muchos poemas que en realidad tienen este tono como de tristeza o como de vergüenza, y es ese tipo de registro que vamos a llamar confesional. Pero, ¿qué es la poesía confesional? Bueno, este es un término que viene de Estados Unidos, viene de la poesía norteamericana. Tenemos esas representantes clásicas que son Anne Sexton, Silvia Plath, o por ejemplo en Argentina podríamos decir que Alejandra Pizarnik, que todo el mundo conoce, también es una poeta confesional. ¿Y qué es lo que involucra este registro? Pues casi siempre, pero no siempre, la primera persona, detalles íntimos de la vida de los poetas, sus experiencias personales y cuestiones íntimas delicadas. Pero aquí es donde yo les pregunto, ¿qué es a eso a lo que nos referimos con cuestiones delicadas? ¿Qué es eso que llamamos íntimo o tabú? Para ustedes, ¿qué sería ese tipo de temas que les hace decir como esta poesía es confesional? ¿Algún tema como, o sea, como de que te tienes un gusto culposo de música y Tal vez como la salud mental o como, o sea, justo como cosas que te sientes culpable, puede ser, y que lo expreses de esa manera. totalmente? ¿Alguna otra idea? También piensen en la época porque claramente para nosotros pues, ya no es raro muchos temas que se hablen, muchísimos, pero cuando nació este movimiento fue como en los 60, que era esta época donde empezaba la segunda ola del feminismo y como hablaban de liberación de conciencia y un montón de cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué eran esos temas que de pronto eran tabú? Pero, o sea, como esto de la poesía confesional, pues no, o sea, ¿quién lo nombró, no? No es como algo, como una idea machista, así patriarcal, de que las mujeres escribían de sus sentimientos, ¿no? Y las mujeres solamente hacen literatura desde sensible, porque las mujeres se les da hablar de sus emociones, ¿no? Y como, yo no sé,
si ellas, o sea, ellas se autonombraban como poetas que escribían confesional. Eso no sé, como si ellas se reconocían en eso o más bien siempre, o sea, como que quedó como, como una categoría que se hizo precisamente desde fuera, ¿no? Como para decir Sí, sí, justo de eso es de lo que esto vamos. de que era escritura de mujer. Sí, eso es muy interesante. Y Ujú. sí, ¿no? O sea, que justo, o sea, antes, o sea, lo que decías, ¿no? De la época, o sea, como que situar los movimientos feministas que también estaban como ocurriendo en ese momento, o sea, como que también eh, sí, pues el tabú que en ese entonces representaba como hablar de pues tener ideas suicidas o de la depresión o de la maternidad o de la soledad o como muchas cosas que siempre, ¿no? O sea, siempre relacionan a las mujeres, ¿no? Y a la vida de las mujeres, y a como a la voz de las mujeres, ¿no? Como es lo que también se consideraba tabú, ¿no? Pero Ujú. pues sí es bastante cuestionable esa idea de lo confesional, ¿no? Porque en realidad, o sea, cualquier cosa, siento, ¿no? La poesía es confesional, ¿no? Em, sí, eso. Sí, no, estoy completamente de acuerdo y de hecho, sí viene de la crítica y en algún punto a las mismas autoras lo llegan a aceptar, pero miren, justo lo que les voy a decir ahorita tiene que lo leí en este artículo que se los voy a pasar, que se llama Una breve radiografía de la poesía feminista en Norteamérica, del confesionalismo clásico a la era de Internet, que es de esta escritora, bueno, de esta investigadora, Isabel María Nieto. Justo ahí se habla sobre cómo esta, como, digamos, moda de nombrar así a la escritura de ese momento, eh, viene como recopilando lo que pasa, pero en realidad como que es muchísimo más atrás la cuestión de mujeres escribiendo libremente y vamos a ver que va a evolucionar demasiado, pero sí, miren, este, justo lo que tú dijiste, como, aquí está Nancy, como estas ideas de enfermedad mental, sexualidad, temas morales, confesiones rebeldes o incómodas. Pero esta misma autora en su ensayo, que está muy bueno, dice que la poesía confesional masculina se expresa como sabiendo que será comprendida, mientras que la confesional femenina se presenta como obscura y excéntrica sin una tradición que la respalde. No espera ser comprendida necesariamente, como en realidad en general no se las comprende. Entonces, sí es como muy, muy interesante abordar justo con esa perspectiva crítica el canon, como de que es mayoritariamente masculino y por lo tanto muchas de las mujeres que empezaron a escribir como a partir de los 60 estaban como inventando como un montón de técnicas estilísticas, como rompiendo la sintaxis, y al mismo tiempo como participando de una vulnerabilidad como muy singular, ¿no? O sea, cualquier tipo de disidencia tiene un contenido en su experiencia que es como de la incertidumbre. No puedes como tener el respaldo de la sociedad porque toda la sociedad justo está en tu contra. Entonces existe como esta incomodidad, ¿no? Que tú mismo proyectas, pero pues definitivamente son escritoras que siempre han revolucionado. Aquí tenemos a Enriqueta Ochoa, que para mí es la primera poeta mexicana de este tipo, confesional, que no se basa tanto ya este, en la tradición de la poesía y en los modos de la poesía, sino que ella inventa los temas, ella propone los temas y ella está como todo el tiempo hablando de cosas polémicas que incluso en su natal San Luis Potosí estaba vetada. Y aquí tenemos a Adrienne Rich. Y también tenemos a una escritora contemporánea que se llama Nancy Niño Feo. Este, ¿Qué opinan? Bueno, acá hay otras dos citas de ese ensayo que habla de que con el tiempo, justo estas escritoras como Anne Sexton, que tenían como una escritura donde hablaban de dolor y realmente también estas mujeres
se suicidaron y como que en sus diarios, y o sea, hay como mucha evidencia de que sufrían realmente, pero también se habla de cómo esta escritura en algún momento dejó de ser aislada y solitaria y se empezó a convertir en una comunidad, ¿no? De escritoras y de lectores que justo valoraban como este tipo de escritura y ya no era solamente una transgresión. Y aquí hay otra cita que dice: el corte confesional que narra la experiencia vital femenina y convierte temas tabú como la maternidad o la sexualidad en un asunto público y político. Igual, o sea, igual siento que eso fue como que la forma en la que socialmente teorizaron, como como que tiene que pasar todo por la teoría de la academia para ser aceptado, y como que la forma de teorizarlo fue cuando dijeron en el movimiento feminista de lo personal es político, ¿no? Y entonces fue como dar pues una forma de legitimar, ¿no? También a través de pues los discursos que son pues teorizados, ¿no? Como de decir, ok, lo personal es político, entonces pues darle ese peso, ¿no? También a la escritura que habla de estos temas que consideraban tabús, ¿no? O sea, la sexualidad, la maternidad, la soledad, el la salud mental, ¿no? Pero al final siento que todas, o sea, siempre, o sea, siguen como que cayendo pues en el pensamiento binario también, ¿no? O sea, en el binarismo de género, como también eso de poesía confesional masculina, poesía confesional femenina, ¿no? Y como también respondiendo a esas ideas de la época, pero que también están vigentes, ¿no? O sea, porque se sigue interpretando de esa forma, como si se dividiera únicamente la escritura, y pues como si la escritura también se dividiera en géneros, ¿no? Como masculino y femenino, y no, pues en otras de las muchas cualidades que tiene escribir, ¿no? Y, y pues sí, o sea, también eso se me hace como bien fuerte, que se divida tan tajantemente desde allá, ¿no? Y pues también siempre queda de lado o queda como si fueran otros nichos hablar de la poesía LGBTQI+, o de la experiencia de las personas con discapacidad, ¿no? O la poesía indígena, como que justo como si fueran cosas específicas y no parte de este amplísimo ecosistema. Sí, sí estoy totalmente de acuerdo que es como más una herramienta, ¿no? No es la realidad. O sea, como que dices, podemos ver el aspecto de lo que ella en la sociedad nicaragüense como mujer significaba escribir, pero más allá de eso, pues es escritura, ¿no? Y de hecho de eso es lo que quería mostrarles que vamos a ver, lo que yo quisiera preguntarles es, ¿cuál es el valor como de este tipo de escritura? O sea, como que cuando uno escribe, piensa que, si llama más allá ya de binarismos, como más allá de eso, como para nosotros, ¿qué valor tiene escribir desde nuestra vulnerabilidad? O sea, ¿qué es lo que aporta? O sea, ¿por qué le importaría a alguien mi experiencia que me incomoda? ¿O qué es lo que aporta a una comunidad enterarse de esto, ¿no? Que una perspectiva simple diría, pues son cosas personales, son cosas que son chismes o no sé, no importa, ¿no? Pero ¿por qué importa este tipo de escritura? Bueno, igual lo vamos a ver ahorita en la escritura ya como tal, porque también vamos a ver que esta Claribel Alegría tiene un gran trabajo. Digamos que los tres temas de su escritura es amor, muerte y Centroamérica. Pero hablando de Centroamérica, ella realmente hace un trabajo. Ella como que la encasillaban en la generación comprometida y ella decía que ella no se sentía, que su escritura iba del compromiso. Sin embargo, vamos a ver que está atravesado, pero ella lo que decía es que justo las preocupaciones sociales que tenía, que eran muy grandes, porque vio las injusticias, que para eso ella tenía el testimonio y la crónica y el periodismo. Entonces tiene una serie de libros como este que se llama Cenizas de Izalco, que es sobre una matanza
un genocidio realmente que hubo en Salvador en 1930 y algo, y que prácticamente eliminó a la población de origen náhuatl en esa época porque se ponían pues básicamente a medidas capitalistas, ¿no? También tiene este libro, y esto los escribió con su pareja, estos tres. También tiene este libro sobre las mujeres guerrilleras salvadoreñas y este otro específicamente sobre la revolución sandinista en Nicaragua. Entonces muy, muy interesante. De hecho, este de Izalco se los dejé en el Drive por si lo quieren checar. Es muy interesante ver que vamos a ver que su poesía es como súper confesional, pero también no es su única vertiente como en intereses en su vida, ¿no? También era una traductora y también era una recopiladora de la memoria histórica de sus países. Bueno, hasta aquí dejamos a